Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy voy a hablaros de una semana muy loca, la semana de Carmen Calvo. ¿Por dónde empezar? Menuda semanita que lleva Carmen Calvo. Carmen Calvo, nuestra presidenta, quiere cambiar el código penal. Hacer ley básicamente aquel follar con empatía del que ya hablé en vídeos anteriores, siguiendo otros modernos países europeos como Suecia y Alemania. Les propongo, señorías, que el lema sustantivo de la modificación sueca y alemana sea el que seamos también capaces de sacar aquí adelante. Es algo tan rotundo, tan perfecto como que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. Y ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, el respeto a su persona y a su sexualidad. Pues eso, que si la mujer no dice sí, habrá agresión sexual, o eso dice Carmen Calvo. Otra muestra más de desprecio a las mujeres y su autonomía, pues son pintadas como incapaces de dejar claro qué quieren y qué no quieren en la cama. Es el Estado el que hará esa interpretación a posteriori. Otro ataque a la intimidad de las personas, otro intento cobarde con eslogan de colorines pero de fondo totalitario para controlar la forma en la que nos relacionamos. A colación de esto leí un artículo muy interesante de Alberto Olmos para El Confidencial que se titulaba ¿Subes a tomar una copa? El fin del sexo. Decía lo siguiente: las palabras mantienen con el sexo una relación de ambigüedad que la propuesta de Carmen Calvo sobre el sí expreso desbarata e ignora. Se refería por supuesto a que en la erótica y en el acto de la seducción no se da ese lenguaje explícito del que hablaba la vicepresidenta. Nadie pregunta al otro si quiere follar directamente. El lenguaje del sexo es un lenguaje implícito, nunca explícito. Se usan otros códigos verbales y no verbales que muy pocas veces aluden al mismo acto del sexo. En el artículo, Olmos hablaba de una escena de la película de Match Point, dirigida por el genio de Woody Allen, que ilustraba, a mi parecer de forma muy correcta, la forma en la que funciona la erótica en las relaciones sexuales. Necesito una copa. Me gustas cuando bebes. Te vuelves coqueta. ¿En serio? Sí. Y segura. No creo que hayas hecho bien siguiéndome hasta aquí. ¿Te sientes culpable? ¿Y tú? No podemos hacer esto. Ya lo sé. Esto no lleva a ningún sitio. El no deberíamos hacer esto de Scarlett Johansson está a todas luces mucho más cerca de una negativa que de un sí explícito, pero debido al contexto y a la erótica de la escena podemos entender la ambigüedad que hay entre las palabras y el deseo. Alberto Olmos escribía lo siguiente: pero en el cine se besa casi siempre por las bravas, porque simplemente es más bonito, más erótico, más romántico si quieren. Si nos gustan estas escenas es porque querríamos que nuestra vida también fuera así. De hecho, porque nuestra vida ha sido así algunas veces. Tanto en el cine como en la vida, antes de besarse y de follar, se habla, pero nunca de besarse ni de follar. Lo que pretende Carmen Calvo y los que pretenden acabar con el erotismo es convertir el mundo de los grises en blanco o negro. La idea de la vicepresidenta es que adaptemos la forma en la que tenemos de relacionarnos a sus irreales designios. El sexo no funciona así, pero queremos escribir en la ley que todo el sexo que no funcione así se convierta de hecho en una agresión sexual. Quieren escribir en la ley que nos tendremos que adaptar a su forma de entender las relaciones sexuales, unas relaciones sexuales monitoreadas por el Estado. ¿Ha habido un sí explícito en todas las fases de esta relación? ¿Ha dado a la mujer una afirmativa verbal o por escrito en todas y cada una de las fases del coito? La mujer es ese ser incapaz de decidir, actuar y valerse por sí misma. La mujer dependiente del Estado, ser mujer como sinónimo de discapacidad funcional. ¡Viva el gobierno feminista! Un gobierno feminista que se quiere colar en nuestras casas, en nuestras habitaciones y en nuestras camas. La soberbia de los tiranos que se creen capaces de modelar a su antojo la forma de pensar, de actuar y de follar de los demás, usando la violación para hacerle un chantaje emocional a la gente, enmascarando ingeniería social barata en compasión por las víctimas. ¿Y qué consecuencias puede traer una ley así? Es difícil de saber porque con el nuevo pacto de Estado que acepta el Convenio de Estambul, esta ley puede ser todo un combo breaker. Algo que ya está empezando al sur de España. Andalucía equipara a las víctimas de violencia sexual con las de género. Por ley, la víctima de violencia sexual será considerada víctima de violencia de género en Andalucía, con independencia de si su agresor era o no su pareja o expareja.
es una de las medidas que aprobará el miércoles el Parlamento andaluz en la revisión de su normativa autonómica contra violencia de género aprobada en 2007. La equiparación permitirá a estas otras víctimas asistencia letrada durante 24 horas, acceder a servicios sociales o a recursos y ayudas públicas de educación, de vivienda o de salud, entre otras novedades. ¡Qué buena idea! Fomentemos las denuncias por violencia de género junto con sus ayudas en todos los ámbitos y dinámicas entre hombres y mujeres, porque no puede pasar nada malo. Las mujeres no son solo equivalentes a alguien con discapacidad funcional, sino que también son seres incapaces de hacer el mal. El uso malicioso de la ley se presenta como algo inconcebible. Así que sí, señores, juntemos la ley de violencia de género con las leyes del solo sí es sí, tendremos un cóctel explosivo. En un caso de la palabra del acusado contra la palabra del acusante, probar tu inocencia va a ser complicado de cojones. No olvidemos tampoco que las víctimas de violencia de género son ahora testigos privilegiados según el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que las víctimas de violencia de género deben considerarse como testigos privilegiados de las agresiones que sufren. El texto señala que tratar a las víctimas de violencia de género como testigos en el proceso penal desnaturaliza su verdadera posición, puesto que la víctima no solo ha visto un hecho y puede testificar sobre él, sino que también es sujeto pasivo del delito, y su categorización probatoria está en un grado mayor que el mero testigo ajeno y externo al hecho. Violencia de género a escala planetaria y además susceptible de darse ante la ausencia de un sí explícito antes de un acto sexual, siendo las presuntas víctimas testigos privilegiados y recibiendo todas las ayudas sociales que reciben las víctimas por violencia de género. Que Dios nos pille confesados. Y hay personas dentro de la justicia, como el juez Velasco, que han alzado la voz contra lo que consideran puede ser un ataque contra el sistema de derecho. El juez Velasco ve que la propuesta de Calvo sobre delitos sexuales puede vulnerar la presunción de inocencia. El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ve problemas de prueba y de encaje con el principio de presunción de inocencia en la propuesta anunciada por la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, de considerar delito de agresión sexual cuando no haya un sí explícito. ¿Han hecho ustedes alguna vez de juez? ¿Saben lo difícil que es creer a una persona porque diga que le tienes que creer más que a la otra? Eso va contra el principio de presunción de inocencia. Es decir, el problema de las relaciones sexuales que ocurren en privado en la oscuridad de un portal es un problema de prueba. Toda la vida lo ha sido. Eloy Velasco ha recalcado: por lo tanto, el problema es absolutamente igual. No es un problema de sexo, es un problema de prueba. Lo que está diciendo el juez es que independientemente de que exista un consentimiento explícito o no, el problema para la justicia en estos casos no tiene nada que ver con eso. El problema para la justicia es que lo que ocurre en un portal o en un dormitorio entre dos personas sin testigos y sin más pruebas que la palabra de uno contra la palabra del otro es muy difícil de probar y en un juicio es un problema que va a seguir existiendo. Y plantear que se debería creer más a la parte acusante que a la parte acusada vulneraría todos los principios de la presunción de inocencia. Lo que Eloy Velasco quería decir básicamente es que al final el problema que tienen todos los jueces es un problema de falta de pruebas. Algo que cualquier persona con dos dedos de frente puede entender. Vamos a ver, es que es algo de cajón. Pero vivimos tiempos ciertamente siniestros. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decía lo siguiente en relación a las palabras del juez Eloy Velasco. Madre mía, no sé por dónde empezar. Bueno, el magistrado hablaba de que son necesarias las pruebas. Desde luego, de que el patriarcado está instalado en nuestras instituciones, empezando por la judicatura, nos sobran las pruebas. Y las palabras del magistrado son otra prueba más del machismo que está instalado en las instituciones y en este caso en la judicatura. Es realmente gravísimo que este magistrado no conozca el ABC de la realidad social cotidiana de nuestro país. Yo me pregunto cómo alguien puede juzgar sobre la vida de la gente desconociendo absolutamente la realidad social. Y la realidad social, que es compleja, pero hay un dato aplastante, que es que el machismo es estructural en nuestra sociedad. Porque todo el mundo sabe que cuando conoces el ABC de la realidad social, las pruebas ya no son necesarias. Es una realidad social compleja, pero que al final el machismo es estructural y que las pruebas ya sí eso para otro día. La alcaldesa de Barcelona hablando en la televisión de patriarcado instalado en las instituciones. Se pregunta cómo alguien puede juzgar sin conocer la realidad social. Lo que interpreto de las palabras de Ada Colau es que un juez, en lugar de ser absolutamente neutro a la hora de afrontar un caso, de ahí que la justicia lleve una venda en los ojos, compañera, Ada Colau piensa que los jueces deberían estar condicionados por la realidad social para decantarse hacia un lado o hacia el otro. La realidad social debería suplir cualquier falta de pruebas y provocar el fallo a favor de la víctima y en contra del acusado, porque según Ada Colau hay un dato aplastante y ese dato es el machismo estructural. Que políticos como Ada Colau,
hayan perdido la vergüenza para aparecer por televisión diciendo estas barbaridades sin ningún tipo de consecuencia, es sintomático de los tiempos que vivimos. Tiempos oscuros en los que un político, toda una alcaldesa de Barcelona, puede aparecer por la tele atacando a un juez por defender la presunción de inocencia y casi pidiendo condenas sin pruebas porque realidad social y machismo estructural. Tiempos siniestros sin ningún tipo de duda y la que se nos viene encima. Siguiendo con el orden semanal, Carmen Calvo, que venía con fuerza esta semana, también ha decidido que era el momento de meter cupos paritarios en los altos cargos de las empresas. Hemos tomado una decisión en una ley que está ya registrada en la Cámara de obligar también en nuestro país a las sociedades, a las empresas mercantiles, a la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Está hablando de imponer cuotas basadas en el sexo a las empresas privadas. O sea, esta gente está hablando de imponer cuotas basadas en valores identitarios tan arbitrarios como el sexo y dejar a un lado otras cosas, ¿no? Como puede ser la competencia o la productividad o ese tipo de... Porque como ya hemos dicho, las mujeres tienen algún tipo de discapacidad funcional que les impide escalar en la escala laboral. Pero para no parecer machistas con sentimiento de culpa, que es lo que son, ellos llaman a esta discapacidad techo de cristal. Se presupone que cualquier empresa que tenga un mayor número de hombres que de mujeres en sus altos cargos es debido a algún tipo de discriminación de género. Ya no existe la competencia, ni las preferencias personales, ni la sobrerepresentación por sectores. Ahora mismo solo existe la discriminación de género. Discriminación de género que vamos a solucionar con más discriminación. Pero esta va a ser discriminación positiva. ¿Y a dónde va a parar esto? Pues lo siguiente será cuotas por orientación sexual, cuotas por razas, cuotas por identidad de género... Llegaremos hasta el punto de que toda representación en cada uno de los estratos de la sociedad deberá coincidir de forma porcentual con la representación social de cada uno de los rasgos identitarios a compensar. Todo ello regulado por el Estado en lo que se me antoja como la peor pesadilla burocrática posible. Todo por una sociedad igualitaria y en la que la única razón por la que no se discriminará al personal será por sus talentos. Que es exactamente la única razón por la que se debería discriminar al personal. Y todo porque las fotos de empresa parezcan un anuncio de Benetton. Por último, Carmen Calvo, porque no puede haber dos sin tres, ha dicho que esto de que la Constitución española esté escrita en masculino neutro... que eso es un estereotipo patriarcal. Esta señora es inagotable, macho. Pues eso, que quiere cambiar la Constitución y hacerla de todos y de todas los ciudadanos y las ciudadanas. El gobierno pide a la RAE una redacción de la Constitución que incluya a las mujeres. Carmen Calvo asegura que la redacción de la Constitución se corresponde con una sociedad de hace 40 años. Pérez Reverte, que avisó de que claudicaría de la RAE si esta cedía a las presiones del gobierno en su ataque a la lengua de todos, decía lo siguiente en un artículo hace apenas 2 semanas. Ahora le toca a la lengua española. Del mismo modo que se ha logrado que partidarios o defensores sinceros del feminismo sean tachados de machistas cuando no se pliegan a los disparates extremos del feminismo folclórico, a los defensores de la lengua española, de sus reglas ortográficas y gramaticales, de sus diccionarios y de su correcto uso, se les está colgando también la etiqueta de reaccionarios y derechistas, lo sean o no, por oposición a cierta presunta o discutible izquierda que, ajena a complejos lingüísticos, convierte la mala redacción y la mala expresión en argumentos de lucha contra el encorsetamiento reaccionario de una casta intelectual que, aquí está el principal problema más dañino del argumento, mantiene reglas elitistas para distanciarse del pueblo que no ha tenido, como ella, el privilegio de acceder a una educación. Y en estas estamos, señores y señoras, el control del lenguaje como arma ideológica para manipular subjetividades. Y no veo lejano el futuro donde el uso del lenguaje inclusivo sea algo impuesto y no una deferencia. Ya que la doctrina ideológica en la que se sustenta es ese supuesto ataque al machismo estructural que para la señora Colau bien merecía prescindir de pruebas y presunción de inocencia para obtener sentencias condenatorias. De nuevo ese intento infantil y casi por defecto de esas mentes caciquistas de intentar controlarlo absolutamente todo. Todas las armas son válidas para atacar al fantasma del heteropatriarcado. Y que no os quepa ninguna duda que imponer cambios en el lenguaje de todo es un paso más en la dirección hacia un estado totalitario. Escribía Cuca Casado en su artículo sobre la lengua española. El problema reside cuando se impone cambiar estructuras gramaticales o sintácticas porque para un sector sociopolítico, feminismo, existe un problema. Quieren pervertir la gramática normativa para que se amolde a la gramática descriptiva que les interesa. A pesar de los avances del proceso evolutivo, nos encontramos en una época en la que ya no se llama las cosas por su nombre y la razón es pisoteada. Cuanto más se agrede a la lengua y a la razón, más disminuye proporcionalmente la posibilidad de entendernos. Y esto es algo que cada vez se ve más, el diálogo cada vez se hace más complicado y la polarización de la gente respecto a estos temas cada vez es más grande. La mínima crítica a la naturaleza de estas leyes se resume como machista, homófobo, fascista, y se llega a la conclusión de que no puede haber consenso posible hacia estas posiciones
que solo y únicamente deben ser erradicadas, independientemente de que tú realmente seas machista, homófobo o fascista. Jordan Peterson decía que había dos formas de resolver nuestras diferencias. Una es hablando y expresándonos con libertad, y otra es expresar nuestras diferencias matándonos los unos a los otros. En el momento en el que se impone por la fuerza un tipo de lenguaje, estás negándole al otro la posibilidad de expresarse libremente. Y le estás diciendo básicamente que la única manera de solucionar vuestras diferencias es a través del uso de la fuerza física. Por el bien de todos es necesario que no lleguemos a estos extremos. Por último, me gustaría cerrar este pequeño resumen semanal recordando lo que ha sucedido con Francisco Ayala. La perdición del científico Francisco Ayala. The Me Too en Estados Unidos ha despedido por acoso y tocamientos. Pues así es, el prestigioso biólogo evolucionista español de 84 años ha sido obligado a dimitir de su puesto en la Universidad de California por 4 acusaciones de acoso sexual. Acusaciones de acoso sexual de la siguiente naturaleza. Aquel día el profesor Ayala hizo lo que ha hecho a otras mujeres en su entorno profesional en repetidas ocasiones. Saludó a la alumna agarrándola del brazo y poniéndola la palma de la mano en su espalda, dejándola allí colocada y acercando su cuerpo contra el de ella. Lo que básicamente es una especie de semiabrazo. Otras partes de la acusación consistían en hacerle cumplidos a la gente sobre su belleza y en presentarse dando 2 besos en la mejilla. Según indica, lo de los besos era constante, en cada saludo, en cada circunstancia, independientemente de la reacción del lenguaje corporal de las mujeres. Además, no es la costumbre para los estadounidenses y a nadie se le debería imponer la cultura de otra persona si eso le hace sentir incómodo. Pues eso, introducirse de forma física, aludir a la belleza de terceros o dar 2 besos al presentarse es el nuevo acoso sexual. Y es el nuevo acoso sexual porque en ningún momento se da pie a intentar entender la intencionalidad detrás de los gestos de Francisco Ayala, que él mismo, un señor de 84 años, afirma que es galantería y caballerosidad. Pero eso da igual, porque lo que importa no es eso, lo que importa es la interpretación subjetiva de las supuestas víctimas. Y esto al final no es otra cosa que una elongación de la conocida ley del piropo que quería habilitar Podemos, y que es otra manera de acabar con el romance y la forma que tenemos de relacionarnos hombres y mujeres. Recuerdo que Leticia Olera decía lo siguiente en el programa del Chester con Risto. Ya que estamos hablando de esto, en esa discoteca, tú estás bailando y de repente hay un tío al que le gustas. ¿Qué tiene que hacer? Pues una manera es acercarse con educación, como te acercarías a un hombre. Cualquiera, claro. Es decir, a preguntarle algo. Hola, no, eso no es acoso, ¿no? Claro, eso no. Una muestra más del desconocimiento abrumador de Leticia Dolera sobre las posiciones del feminismo radical respecto a este tema. Lo que Leticia Dolera desconoce o directamente esconde es que da absolutamente igual la intencionalidad o las buenas maneras que tengas, o toda la educación del mundo con la que te puedas acercar a otra persona. Lo verdaderamente importante es si la acosada se siente acosada. Así que cada vez que una mujer se siente acosada por un hombre, eso es acoso. Lo que importa, lo único que importa en una sociedad con un machismo estructural son los sentimientos de la persona que recibe el acercamiento en cuestión. Esto significa que te puedes acercar a una chica con respeto y buenas intenciones y que para la chica sea lo mejor que le ha pasado en todo el mes, y te puedes acercar a otra chica con las mismas intenciones, con la misma educación y haciendo exactamente lo mismo, y que ésta se lo tome como acoso sexual por razón de género. Porque repito, lo que importa no es tu intencionalidad, sino la percepción subjetiva del receptor. Lo que significa, en esencia, que cualquier aproximación a una chica es susceptible de ser considerada acoso sexual. Acercarse a hablar con una chica se va a convertir en un deporte de riesgo. En aras de una supuesta seguridad para el colectivo de mujeres, estamos atentando, imponiendo y condicionando las formas que tenemos de relacionarnos. Espero que por el bien de las relaciones sanas entre hombres y mujeres, esta locura acabe lo antes posible. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Y hasta aquí este breve resumen semanal, porque con la de cosas que están saliendo todos los putos días, cada vez es más difícil hacer un vídeo sobre un solo tema. El nivel de tontería es muy grande y es que encima crece de forma exponencial. Estoy pensando un poco en seguir haciendo vídeos de este tipo e incluso más cortos, de acuerdo a sucesos que ocurran en la actualidad, y compaginarlos un poco con vídeos largos, que tengan un carácter un poco más atemporal. Un saludo a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y tíos blancos heteros de Patreon. Si os interesa apoyar el canal, darle clic aquí. Esta semana a lo mejor estoy un poco más ausente en las redes porque voy a estar de mudanza a Barcelona, que me dirijo, que hay que cambiar un poco de aires. Y poco más que añadir. Ah, sí, coño, el otro día me abrí una cuenta en change.org para cerrarme el canal. Ya está, ya me he pasado internet. Hala, a casita y a dormir. La gente está como una puta cabra, tío. Un saludo y hasta otra.